Las 4 confesiones de Isobel Gaudy, la bruja de Auldearn. Extracto de la obra Antiguos Juicios Penales de Escocia. Volumen 3. De Robert Pitcairn. Edimburgo, 1833. Robert Pitcairn, un protegido de Sir Walter Scott, encontró las confesiones, deterioradas en los archivos del Tribunal de Justicia de Edimburgo, cuando estaba reuniendo material para su obra de 3 volúmenes acerca de la cacería de brujas en Escocia. Pitcairn las encontró tan fascinantes que las incluyó completas en el volumen 3. Antes de continuar, te invitamos a dar like y activar la campana de notificaciones. Primera confesión de Isobel Gaudy en Auldearn. En la iglesia parroquial, el día 13 de abril de 1662, en presencia del maestro Harry Forbes, ministro del Evangelio en Auldearn, William Dallas de Cantry, diputado del sheriffdom de Nairn, Thomas Dunbar de Grange, Alexander Brodie, el joven de Lethen, Alexander Dunbar de Boath, James Dunbar, compareciente del mismo, Henry High de Bright Money, Hugh High de Newtown, William Dunbar de Clun, y David Smith y John Weir en Auldearn. Testigos de la confesión después especificada, pronunciada de la boca de Isobel Gaudy, esposa de John Gilbert, en Lochloy. Ese día, en presencia de mí, John Innes, notario público, y de los testigos nombrados, todos ellos suscritos, la susodicha Isobel Gaudy, presentándose arrepentida de sus atroces pecados de brujería, y de que había estado demasiado tiempo en ese servicio, sin ninguna compulsión, procedió en sus confesiones de la siguiente manera, a saber, ¿cómo conociste al diablo? Mientras iba entre las granjas de Dromdewin y Hades, me encontré con el diablo, y allí hice una especie de pacto con él. Prometí encontrarlo durante la noche aquí en la iglesia de Auldearn, lo cual hice. ¿Qué pasó? Lo primero que hice esa noche fue negar mi bautismo. Luego puse una de mis manos sobre la coronilla de mi cabeza y la otra sobre la planta de mi pie, y entregué todo lo que tenía entre mis 2 manos al diablo. Estaba en el escritorio con un libro negro en la mano. Margaret Brodie, de Auldearn, me acercó al diablo para que me bautizara. Y él me marcó en el hombro, y chupó mi líquido hemático de la marca, y lo escupió en su mano, y rociándolo sobre mi cabeza, dijo, «Te bautizo, Isobel, en mi propio nombre». Y luego, después de un tiempo, todos nos fuimos. ¿Dónde te encontraste con el diablo la siguiente vez? La próxima vez que lo vi fue en los nuevos barrios de Inshoch, un antiguo castillo o fortaleza en ruinas, cerca de la granja donde Isobel vivía con su marido. ¿Y qué pasó en esa reunión? Él tuvo relaciones carnales conmigo. ¿Cómo se te apareció el diablo? Era un hombre grande, moreno y peludo, muy frío. Su semen dentro de mí era tan frío como el agua de un manantial. A veces llevaba botas y a veces zapatos en los pies, pero siempre tenía los pies bifurcados y hendidos. A veces estaba con nosotros como un ciervo o un corzo. Cuéntanos las cosas que hiciste en su nombre. John Taylor y su esposa Janet Broadhead de Belnacate, Blanc. Douglas y yo nos reunimos en el cementerio de Nairn y sacamos de su tumba a un niño no bautizado. Y al final del campo de trigo de Bredley, justo enfrente de Milne of Nairn, tomamos al niño y recortes de nuestras uñas de las manos y de los pies, y pequeñas semillas de todo tipo de granos, y algunas hojas de col rizada, y los cortamos en pedazos pequeños y los mezclamos. Pusimos una parte entre los montones de estiércol en la tierra de Bredley. De esa manera tomamos el fruto de su maíz y todo, y lo compartimos entre 2 de nuestros aquelarres. Cuando robamos maíz en lamas, tomamos solo unas 2 gavillas cuando el maíz está maduro, o 2 tallos de col rizada, o algo así, y eso nos da el fruto del campo de trigo o del campo de col rizada donde crecieron. Y puede ser que lo guardemos hasta Yule o Pascua, y luego lo dividamos entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes son? Hay 13 personas en mi aquelarre. ¿Y dónde se reúnen? La última vez que nuestro aquelarre se reunió, estábamos bailando con otro aquelarre en las colinas de Earl Seat. La vez anterior nos reunimos entre Moines y Bogle, y antes de eso nos reunimos más allá del arroyo Macle. El otro aquelarre estaba en las colinas de Downey, así que fuimos a unirnos a ellos y nos reunimos cerca de las casas en el extremo del bosque de Inshoch.
Y entonces, después de un rato, todos nos fuimos a casa. ¿Cuándo se encontraron después de eso? Antes de la Candelaria nos reunimos al este de Kinloss, y allí uncimos un arado. El diablo sostenía el arado, y John Young de Mebelstone, nuestro oficial, lo tiraba. Cuéntanos algo sobre este arado Puddock. Puddock se refiere a una rana. Los Puddocks tiraban del arado como si fueran bueyes. Las tracas estaban hechas de hierba cana. La reja estaba hecha de cuerno de carnero medio castrado, y se usaba un trozo de cuerno como cuchilla. Dimos 2 o 3 vueltas con todos los que estábamos en el aquelarre, subiendo y bajando todo el tiempo con el arado, rezando al diablo por el fruto de esa tierra y para que allí crecieran cardos y zarzas. ¿Qué más hace tu aquelarre? Cuando nos colamos en alguna casa, robamos comida y bebida y llenamos los barriles con nuestra propia orina. Dejamos escobas en la cama, junto a nuestros maridos, hasta que volvemos a ellos. Solíamos ir a la casa del conde de Moray, en Darnaway, el palacio de Darnaway. Allí teníamos de todo, comíamos y bebíamos solo lo mejor, y nos llevábamos algo. ¿Cómo entraban? Entramos por las ventanas. ¿Qué más vas a confesar? Yo tenía un caballito y decía, caballo y hattock, en el nombre del diablo. Y entonces salíamos volando a donde quisiéramos, como la paja que vuela por los caminos. Podemos volar como la paja cuando queremos. La hierba y los tallos de maíz son como caballos para nosotros. Simplemente los ponemos entre nuestros pies y decimos, caballo y hattock, en el nombre del diablo. Si alguien ve la paja en un torbellino y no se santigua, podemos eliminarlo a tiros si queremos. A cualquiera que le disparemos, su alma va al cielo, pero sus cuerpos se quedan con nosotros. Volarán hacia nosotros como caballos tan pequeños como la paja. ¿Algo más? Estuve en Downey Hills y allí cené con la reina de las hadas. Me dieron más comida de la que podía comer. La reina de las hadas estaba elegantemente vestida con lino blanco y ropas marrones y blancas. El rey de las hadas es un hombre de buen aspecto, bien formado y de cara ancha, y había toros elfos retozando y alborotando de un lado a otro, y me asustaron. Cuando le quitamos la leche a una vaca, le arrancamos pelos de la cola y los enrollamos y trenzamos al revés en nombre del diablo, y luego colocamos una cuerda hecha a mano entre las patas traseras de la vaca y entre las delanteras, en nombre del diablo, y de esa manera nos llevamos la leche de vaca con nosotros. También nos llevamos la leche de oveja. La manera de quitarle o devolver la leche es cortar esa cuerda. Cuando le quitamos la fuerza a la cerveza de alguien y se la damos a otra persona, tomamos una pequeña gota de cada barril de cerveza y la ponemos en una jarra en nombre del diablo. Y en su nombre, con nuestras propias manos, la mezclamos con la cerveza de la otra persona, y esto le da toda la fuerza, el cuerpo y la bondad de la cerveza de su vecino. Para evitar que nos quedemos con la cerveza, debe estar bien bendecida. Entonces no tenemos poder sobre ella. ¿De dónde sacas este poder? Todo nuestro poder lo obtenemos del diablo. Cuando se lo pedimos, lo llamamos nuestro Señor. ¿Y qué más puedes hacer con este poder? John Taylor y su esposa Janet Broadhead de Belnacade, Bessie Wilson de Aldern, Margaret Wilson, que está casada con Donald Callum en Aldern, y yo mismo hicimos una imagen de arcilla para eliminar a los hijos varones del Laird de Park. John Taylor trajo la arcilla a casa en un pliegue de su tartán, y su esposa la desmenuzó muy finamente, como si fuera harina. La tamizó en un tamiz y vertió agua en ella, en nombre del diablo, y la amasó con fuerza hasta que pareció masa de centeno, e hizo una imagen de los hijos de Laird. Tenía todas las partes y rasgos de un niño: cabeza, ojos, nariz, manos, pies, boca y pequeños labios. No quería ninguno de los rasgos de un niño, y sus manos estaban dobladas hacia abajo a los lados. Su textura era como la de un cangrejo o un lechón raspado y escaldado. Le pusimos la cara cerca del fuego hasta que se arrugó por el calor. Luego la pusimos entre las brasas hasta que se puso roja como un carbón. Después de eso, la asábamos de vez en cuando. Cada 2 días, una parte de ella estaba bien asada. Todos los hijos varones del Laird sufrirán por ello si no la encuentran y la rompen,
así como los que ya nacieron y murieron. Todavía la metían y sacaban del fuego en nombre del diablo. Estaba colgada de una percha. Todavía está allí, en la casa de John Taylor, y tiene una cuna de arcilla a su alrededor. ¿Quién conocía esta imagen? Solo John Taylor y su esposa, Janet Brodhead, Bessie y Margaret Wilson, y Margaret Brodie, todas de Aldern, y yo. Éramos las únicas que estábamos allí cuando se hizo. Pero todas las brujas de todos los aquelarres se enteraron en la siguiente reunión después de que se hizo. Y todas esas brujas que aún no han sido capturadas aún tienen su propio poder, y ahora también tienen el poder que era nuestro antes de que nos capturaran. Ahora no tengo ningún poder en absoluto. ¿Quiénes son estas brujas que aún no han sido capturadas? Margaret Kiley es una de las otras congregaciones. Meslie Hirdal, que está casada con Alexander Ross en Longhead, es una de ellas. Tiene una tez ardiente. Isobel Nicol de Lochley es una de las mías. Alexander Elder de Earl Seat y Janet Finley, su esposa, están en mi congregación. Margaret Hasbane de Moines es una. También lo son Margaret Brodie, Bessie y Margaret Wilson de Aldern, y Jean Martin, y la esposa de John Matthew, Elspeth Nishi. Todas pertenecen a mi congregación. La Jean Martin que mencioné es la doncella de nuestra congregación, y John Young de Mavestown es su oficial. ¿Algo más? Una vez, Elspeth Chisholm e Isobel Moore de Aldern, Margaret Brodie y yo entramos en la tintorería de Alexander Cumming en Aldern. Yo entré con la forma de una grajilla y Elspeth Chisholm con la forma de un gato. Isobel Moore era una liebre y Maggie Brodie un gato, y robamos un hilo de cada color de lana de las tinas de teñido de Alexander Cumming, e hicimos 3 nudos en cada hebra en nombre del diablo, y los revolvimos en la tina, en sentido contrario a las agujas del reloj. De esa manera, eliminamos por completo la fuerza de los tintes y nos aseguramos de que solo teñirían de negro, el color del diablo en cuyo nombre robamos la fuerza de los colores correctos que estaban en las tinas. Todas estas premisas, así dichas y voluntariamente confesadas y declaradas de boca de la susodicha Isobel, en todas y por todas las cosas arriba establecidas, yo, el susodicho John Innes, notario público, he escrito como aquí se presenta, y con los testigos arriba nombrados, en testimonio adicional y atestiguando que las premisas son verdaderas, hemos firmado lo mismo con nuestras manos. Día, año y lugar arriba especificados. Notas a la primera confesión de Isobel. Un pequeño pueblo a 1 o 2 millas de la ciudad pesquera de Nairn, en Moray Firth, 20 millas al este de Inverness. El origen de su nombre está envuelto en misterio. Los habitantes de habla escocesa posteriores escucharían su nombre de manera diferente a los gaélicos que también todavía habitaban la zona. En escocés, Auld significa viejo, y algunos se referían a él como Auld o Old Erin, que significa Old Ireland. En ese momento, el gaélico escocés todavía se conocía como irlandés. Pero en gaélico, Alt significa el arroyo de. Es la segunda parte del nombre del pueblo lo que todavía se debate. Alt Eiran, el arroyo de los irlandeses. Alt Eren, el arroyo de la diosa, según un anuncio en la parte superior de un autobús del pueblo. La ortografía moderna es Auldearn, pero en esta publicación me ceñiré a la ortografía que se usa en las confesiones originales, Auldearne. En los nombres enumerados de los testigos, D significa que esa persona era terrateniente, por ejemplo, William Dallas de Cantry, mientras que N significa que no era propietario de tierras, por ejemplo, John Weir en Auldearn. En una nota al pie del apartado etc. del registro oficial, Robert Pitcairn dijo: «Es una lástima que los eruditos examinadores hayan rehusado tan piadosamente complacer al mundo con la descripción detallada de estos ilustres personajes. Con los singulares poderes descriptivos de Isobel Gowdy, se podría haber aprendido mucho sobre el país de las hadas y su mitología». Una cosa se desprende inmediatamente de la primera confesión de Isobel. No se entregó,
como afirmaría cualquier comentarista futuro. Todas esas brujas que aún no han sido capturadas, dice. Y luego, antes de que nos capturaran, Isobel fue capturada o arrestada y no estaba sola, de ahí el plural. Al día siguiente, otra bruja, Janet Brodhead, o Bredhide, en el dialecto escocés local, confesó en un lugar diferente, no lejos de Alderne. La confesión de Janet Brodhead, en Inshock, el día 14 de abril de 1662, en presencia de Patrick Dunbar de Balnaferry, Sheriff Principal del Sheriffdom de Elgin y Forres, Hugh Hay de Newtown, Archibald Dunbar de Maiclepennick, Archibald Dunbar de Lochloy, Walter Chalmer de Balnaferry, James Cowper de Inshock, John Weir en Aldern, y una gran multitud de todo tipo de otras personas. Testigos de las confesiones y declaraciones que se establecen a continuación, pronunciadas por boca de Janet Brodhead, esposa de John Taylor en Belnakeith. Ese día, en presencia de mí, John Innes, notario público, y de los testigos nombrados anteriormente y suscritos, la susodicha Janet Brodhead, profesando arrepentimiento por sus pecados anteriores de brujería, y que había estado demasiado tiempo en el mismo servicio, sin ninguna presión, procedió de la siguiente manera, a saber. En primer lugar, no sabía nada sobre brujería hasta que me casé con John Taylor. Fueron él y su madre, Elspeth Nishi, quienes me incitaron a practicar esa profesión. Lo primero que hicimos fue fabricar veneno con carne de perro y de cordero para usarlo contra John Hay, de Muir. Le arrebataron sus cosechas y mataron a sus caballos, ganado, ovejas y otros animales de granja. Después las esparcimos fuera de su casa para acabar con él, y murió poco después. Entonces, ¿usted estuvo involucrada en este crimen? No, solo mi suegra y mi marido. Lo hicieron para enseñarme. Esa fue mi primera lección de ellos. Cuando consiguieron que diera mi consentimiento para el oficio, me llevaron a la iglesia de Nairn una noche, y el diablo estaba en el escritorio del lector con un libro negro en la mano. ¿Quién estaba en esa reunión? En esa reunión estaban Bessie y Margaret Wilson de Aldern, Margaret Brodie, Barbara Fries, Helen Inglis, Janet Burnett, Elspeth Macbeth, Elspeth Nishi y Barbara Taylor. Bessie Hay estaba allí, y Archibald Mann con su hija Marjorie Mann, y Elspeth Macomie, Bessie Fries e Isobel Fries, Agnes Torrey y Elspeth Chisholm. Alexander Elder, de Earlseat, estaba allí con su esposa Janet Finlay. Elspeth Laird, de Milton de Moynes, estaba allí. También estaban John Robertson, de Layton, y su esposa Griseille Sinclair, y Alexander Shepherd, de Milton de Moynes, con su esposa Janet Mann. Marjorie Dunbar, de Bright Money. Kylie, de Wester Keenstray, y Alexander Leddy, del mismo lugar. Elspeth Gilbert, de Leadenbar, estuvo en esa reunión, y Agnes Brodie de Leiden, Janet Smith de Arry, Bessie Peterkin de Torridge y Alexander Bell de Drumdewin. Es un encanto. Isobel Nicol de Lochley estuvo allí, y Bessie Young, Elspeth Falconer, Margaret Hutchins y Walter Leddy. Todos estuvieron allí esa noche, y mi esposo John Taylor, que era oficial en ese entonces, aunque John Young es el oficial de mi aquelarre ahora. ¿Qué pasó en esa reunión? Después de que llegué allí, el diablo leyó sus nombres en el libro, y mi esposo John Taylor, que era oficial en ese entonces, se paró en la puerta de la iglesia y repitió los nombres a medida que los leían. Entraron cuando los llamaron por sus nombres. Bessie Wilson de Aldern se sentó al lado del diablo, y Bessie Hay se sentó al otro lado. Janet Burnett se sentó a su lado, y Elspeth Nishi se sentó al lado de su madre, Bessie Wilson. Ella era la doncella del aquelarre de su madre. Todos los demás entraron y se sentaron cuando los llamaron por sus nombres. ¿Qué pasó entonces? El diablo tuvo relaciones carnales con todos ellos, por todas partes. Luego dijo mi nombre y mi marido me presentó, y él y Margaret Wilson de Aldern me acercaron al diablo para que me bautizara. Tuve que poner una mano en la planta del pie y la otra sobre la cabeza, renunciar a mi bautismo en la iglesia
y entregarle todo lo que tenía entre las manos al diablo. Luego me marcó en el hombro y chupó líquido hemático del corte con su boca. Lo escupió en su mano y lo roció sobre mi cabeza, y me bautizó como cristiana en su propio nombre. Y luego, inmediatamente después, cada uno se fue a sus casas. ¿Cuándo fue la segunda vez que viste al diablo? Una mañana, unos días después, vino a mi casa cuando mi marido estaba arando. Dijo que quería examinar la marca que me había dado. Luego me llevó a la cama y tuvo relaciones carnales conmigo, y me dio una moneda como un seftain. ¿Cómo te apareció? Era un hombre grande, moreno y peludo, y muy frío. Cuando expulsó su semen dentro de mí, sentí como si fuera agua de manantial. Me prometió volver a verme en 8 días y lo hizo. Tuvimos relaciones otra vez, y me dio otro poco de dinero como la primera vez, pero ambos se pusieron rojos y no recibí nada a cambio. Después de eso, empezó a visitarme regularmente cada 3 semanas más o menos, y tuvo relaciones conmigo. ¿Cuándo se reunió de nuevo tu aquelarre? Nos reunimos después en el palacio de Darnaway, y bebimos y festejamos allí. Después nos reuníamos cada 10, 12 o 20 días. Cuando teníamos nuestras grandes reuniones, Walter Leddy de Pennick, mi marido John Taylor y Alexander Elder estaban a cargo de los procedimientos, después del diablo. Pero en las reuniones más pequeñas, yo, Jean Sutherland, que ya está muerta, Bessie Hay, Bessie Wilson y Janet Burnett estábamos a cargo. Tomábamos el maíz de Drumdewin y lo compartíamos entre nosotras. ¿Qué otra cosa hacían? Disparábamos al ganado mientras tiraban del arado. ¿Algo más? Agnes Grant, que fue quemada por bruja en la colina de Espacio en Blanco, fue contratada por Elspeth Monroe para destruir a los Lairds de Park y Lochloy y su sucesión. Mi marido y yo, junto con Elspeth Nishi, Bessie y Margaret Wilson de Oldern, nos reunimos con el diablo en la casa de Elspeth Nishi. Tomamos carne de perro y cordero y la cortamos en trozos pequeños con un hacha. Luego la hervimos en una olla con agua durante toda la mañana. La saqué de la olla y el diablo la puso en una bolsa de oveja, es decir, el estómago de la oveja, todavía mezclándola con sus propias manos. Todos estábamos de rodillas ante él, con el pelo sobre la cara y las manos levantadas, mirando fijamente al diablo, rezándole, repitiendo las palabras que nos había enseñado, que eliminarían y destruirían a los Lairds de Park y Lochloy, y a sus hijos y su sucesión. Esa noche fuimos a Lochloy y esparcimos la mezcla por todas las puertas y sus alrededores, y en otros lugares que los Lairds y sus hijos probablemente frecuentarían. Luego nos transformamos en cuervos y nos quedamos cerca de las puertas y en los árboles de enfrente. Lo hicimos de tal manera que si alguno de ellos tocaba la mezcla o se paraba sobre ella, le salían llagas y moría. Y así fue, y murieron poco después. ¿Por qué debían acabar con ellos? Lo hicimos para que su casa no tuviera herederos, no dañaría a nadie más que a ellos. Algo más. Hace 4 años, mi marido y yo, junto con Isobel Gowdy, Bessie y Margaret Wilson de Oldern, hicimos una imagen de arcilla del hijo mayor del Laird o Park. Mi marido trajo la arcilla a casa en un rincón de su manta. La hicimos en mi casa, con el mismísimo diablo presente. Rompimos la arcilla en trozos del tamaño de una comida y la cernimos en un colador y la mezclamos con agua que traje a casa del Pozo Road en una jarra de barro, repitiendo las palabras que el diablo nos había enseñado, diciéndolas en su nombre mientras las mezclábamos. Luego nos pusimos todos de rodillas con el pelo sobre la cara y las manos levantadas hacia el diablo, mirándolo fijamente mientras repetíamos las palabras 3 veces que nos había enseñado para destruir a los hijos de Laird y dejar a la casa sin herederos. ¿Cómo era esta imagen? Estaba hecha de manera muy tosca, como masa de centeno. Era del tamaño de un alga comestible o un cangrejo, y tenía todas las características de un niño: cabeza, cara, ojos, nariz, boca, labios y todo lo demás. Y sus manos estaban dobladas a los costados. Se colocaba cerca del fuego hasta que se secaba y se arrugaba, y luego lo colocábamos sobre brasas calientes hasta que se endurecía. Luego lo sacábamos del fuego, lo envolvíamos en un paño y lo escondíamos en un estante o,
a veces, debajo de un cofre. Todos los días lo mojábamos, luego lo asábamos y lo horneábamos, y cada 2 días le dábamos vueltas en el fuego, hasta que el niño moría. Entonces lo escondíamos y no lo tocábamos de nuevo hasta que nacía el siguiente. A los 6 meses de haber nacido ese niño, sacamos la imagen de barro de su cuna y de su tela, y de vez en cuando la sumergíamos en agua, y como hicimos con el primero que murió, cada 2 días la horneábamos y la asábamos en el fuego, hasta que el nuevo niño también moría. Segunda confesión de Isobel Gaudí. En Aulderne, el tercer día de mayo de 1662, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, o por ahí, en presencia del maestro Harry Forbes. El día en que, en presencia mía, de John Innes, notario público, y de testigos, todos ellos suscritos, la susodicha Isobel Gaudí, profesando arrepentimiento, etc. Después de eso, solo nos reuníamos a veces como aquelarre, a veces más, a veces menos, pero se celebraba una gran reunión hacia el final de cada trimestre. Hay 13 personas en mi aquelarre, y cada uno de nosotros tiene un espíritu que nos espera cuando nos place llamarlo. No recuerdo los nombres de todos los espíritus, pero hay uno llamado Swain, que atiende a Margaret Wilson de Aulderne. Siempre está vestido de verde hierba, y la susodicha Margaret Wilson tiene un apodo: Pickle Nearest the Wind. El siguiente espíritu se llama Rory y atiende a Bessie Wilson de Aulderne. Siempre viste de amarillo. Su apodo es A través del corral. El tercer espíritu se llama El León Rugiente y atiende a Isobel Nicole de Lochlow. Siempre viste de verde mar. Su apodo es Bessie Rule. El cuarto espíritu se llama Mac Hector, que atiende a Jean Martin, hija de Margaret Wilson. Es un diablo de aspecto joven, vestido siempre de verde hierba. Jean Martin es la doncella del aquelarre en el que estoy, y su apodo es Over the Dyke with It, porque el diablo siempre lleva a la doncella en su mano, a su lado, cuando bailamos Gila Tribes y cuando saltó de ilegible. Él y ella decían Over the Dyke with It. El nombre del quinto espíritu es Robert the Rule, y siempre viste de pardo descolorido. Parece estar al mando del resto de los espíritus y atiende a Margaret Brodie de Aulderne. El sexto espíritu se llama Ladrón del infierno, espera a ella misma, y también espera a Bessie Wilson. El séptimo espíritu se llama El Reiber Rojo, y es mi espíritu personal. Me atiende, y siempre viste de negro. El octavo espíritu se llama Robert L. Jacks, siempre vestido de pardo y parece viejo. Es un espíritu Glaikit, Go-Kit. Y el apodo de la mujer a la que atiende es Capaz y Corporativo. El noveno espíritu se llama Laing, y el apodo de la mujer que atiende es Bessie Bold. El décimo espíritu se llama Thomas Afeiri. Habría muchos otros demonios esperando a nuestro maestro diablo, pero él es más grande y más terrible que el resto de los demonios, y todos lo reverencian. Los reconocería a todos, uno por uno, cada uno de los otros cuando aparecieran como un hombre. Cuando hacemos sonar el viento, tomamos un trapo de tela y lo mojamos en agua. Y tomamos un palo de lavar ropa y golpeamos el trapo contra una piedra, y decimos 3 veces, golpeé este trapo sobre esta piedra para levantar el viento en nombre del diablo. No mentirá hasta que me plazca otra vez. Cuando queríamos calmar el viento, secábamos el trapo y decíamos 3 veces, calmamos el viento en nombre del diablo. No se levantará hasta que queramos levantarlo de nuevo. Y si el viento no se calma inmediatamente después de decir esto, invocamos a nuestro espíritu y le decimos, ladrón, ladrón, conjura al viento y haz que mienta. No tenemos poder sobre la lluvia, pero podemos provocar el viento cuando queramos. Nos hizo creer, ilegible, que no había Dios antes de él. En cuanto a las puntas de flecha de los elfos, el diablo las moldea con sus propias manos y luego se las entrega a los niños elfos, quienes las moldean y las recortan con un objeto afilado, como una aguja de embalaje. Cuando estaba en el país de los elfos, vi cómo las moldeaban y las hacían. Cuando estaba en la casa de los elfos, tenían muchas, ilegible, que las hacían y moldeaban. Y el diablo nos las da. Cada uno de nosotros recibe tantas, cuando, ilegible,
Los que las hacen son gente pequeña, hueca, con el pecho abarrilado y jorobada. Hablan roncamente, como cuando el diablo nos da las flechas. Dice: disparad a estos en mi nombre, y no se irán enteros a casa. Y cuando disparamos estas flechas, decimos: le disparo a ese hombre en nombre del diablo, no podrá regresar del todo a casa. Y esto también será cierto: ni un ápice de él quedará en su lugar, es decir, vivo. No tenemos arco para disparar, pero los lanzamos desde nuestras pulgares. A veces fallamos, pero si nos tocan, ya sea un animal, un hombre o una mujer, los mataremos, incluso si llevan una cota de malla. Cuando nos ponemos en forma de liebre decimos: me meteré en una liebre, con tristeza y suspiro, y gran cuidado, y yo iré en nombre del diablo, y así permaneceré mientras vuelvo a casa otra vez. Y al instante nos convertimos en liebre. Y cuando queremos salir de esa forma, decimos: liebre, liebre, que Dios te dé cuidados. Estoy en una situación muy delicada ahora mismo, pero ahora estaré en forma de mujer. Cuando queremos convertirnos en la imagen de un gato, decimos 3 veces: me convertiré en un gato, con pena y suspiro, y un tiro negro, y me volveré en nombre del diablo, adiós mientras vuelvo a casa. Y si queremos convertirnos en cuervo, decimos 3 veces: me convertiré en un cuervo, con tristeza y suspiro, y un tiro negro, y yo iré en nombre del diablo, adiós, mientras vuelvo otra vez. Y cuando queremos salir de estas formas, decimos: gato, gato, o cuervo, cuervo, Dios te envíe un tiro negro. Yo era un gato, o un cuervo, hace un momento, pero estaré en forma de mujer ahora mismo. Gato, gato, o cuervo, cuervo, Dios te envíe un tiro negro, o un lanzamiento negro. Si nosotras, cuando estamos en forma de gato, cuervo, liebre o cualquier otra semejanza, vamos a la casa de cualquiera de nuestros vecinos, siendo brujas diremos: te conjuro, ven conmigo, y al instante se convierten en lo que somos nosotros, ya sean gatos, liebres, cuervos, etc., y van con nosotros a donde queramos. Cuando queríamos montar, tomábamos pajitas o tallos de frijol y los poníamos entre nuestros pies y decíamos 3 veces: caballo y sombrero, caballo y listo, caballo y pelatis, ¡jo! ¡jo! Y enseguida volamos a donde queremos. Y para que nuestros maridos no nos encuentren fuera de la cama, ponemos una escoba o un taburete de 3 patas junto a ellos y decimos 3 veces: dejo esta escoba en nombre del diablo, que no se mueva hasta que vuelva a casa. Y de inmediato parece una mujer, al lado de nuestros maridos. No podemos convertirnos en semejanza de una paloma o un cordero. Cuando mi marido vendía ganado, yo solía poner una pluma de golondrina en la piel del animal y decir 3 veces: envío esta carne en nombre del diablo, que venga a casa mucha plata y buen precio. Yo hacía lo mismo siempre que enviaba un caballo, ganado, telas o cualquier otra cosa para vender, y siempre ponía esta pluma y decía las mismas palabras 3 veces, para que las mercancías se vendieran bien. Ilegible, 3 veces. Nuestro Señor se fue de casa. Ilegible, piedra de mármol. Envió un mensaje a Saint Knit. Ilegible. Cuando queremos curar alguna herida o miembro roto, decimos 3 veces: ilegible. Puso la sangre sobre la sangre hasta que todos estuvieron de pie. El lito al lito hasta que todo se llevó consigo. Nuestra Señora encantó a su amado Hijo con sus dientes y su lengua y sus 10 dedos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos esto 3 veces, acariciando la herida, y mejora. Para el dolor de ciática o en la grupa. Somos 3 doncellas encantadoras para el dolor de ciática. Por el hombre de la Tierra Media, el castor azul, la fiebre de la tierra, todo tipo de enfermedades. El Señor asustó al demonio con sus velas sagradas y su piedra de 1 metro. Ahí está el dolor. Ahí se fue. Que no vuelva nunca más. Para las fiebres hay que decir 3 veces: prohíbo las fiebres temblorosas, las fiebres del mar, las fiebres de la tierra y todas las fiebres que Dios ha ordenado, las de la cabeza, las del corazón, las de la espalda, las de los costados, las de los riñones,
las de los muslos, desde las puntas de los dedos hasta las puntas de los dedos de los pies, que todas las fiebres desaparezcan. En el nombre de San Pedro, de San Pablo y de todos los santos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tomábamos el fruto del pescado de los pescadores, íbamos a la orilla, antes de que llegara la barca, y en la orilla decíamos 3 veces: los pescadores se han ido al mar, y me traerán pescado a casa. Los traerán a casa dentro del barco, pero solo conseguirán los más pequeños. Entonces, o robamos un pescado, o compramos un pescado, o conseguimos un pescado de ellos gratis, uno o más. Y con eso tenemos el fruto de toda la pesca en el barco, y el pescado que les queda a los pescadores es solo espuma. En este punto, las declaraciones de Isobel cambian radicalmente. Tal vez los comisionados calvinistas se cansaron de escuchar a su bruja confesante recitar remedios populares católicos. Su interés estaba puesto en la bruja como destructora, no como sanadora, y posiblemente Isobel pasó a temas más interesantes. El primer viaje que hice con el resto de nuestros aquelarres fue a Ploughlands, y allí le disparamos a un hombre entre los palos del arado, y al instante cayó al suelo sobre su nariz y boca. Y luego el diablo me dio una flecha y me hizo dispararle a una mujer en esos campos, lo cual hice, y ella cayó muerta. En el invierno de 1660, cuando el señor Harry Forbes, el ministro de Auldearn, estaba enfermo, hicimos una bolsa con agallas, carne y tripas de sapos, un poco de cebada, recortes de uñas de manos y pies, hígado de liebre y trozos de tela. Lo mezclamos todo y lo dejamos en remojo durante la noche en agua, todo picado. Y cuando lo pusimos en el agua, Satanás estaba con nosotros y nos enseñó las siguientes palabras, para decirlas 3 veces. Dicen así: está acostado en su cama, está enfermo y dolorido, que permanezca en cama 2 meses y 3 días más. Déjenlo que se acueste en su cama, que se acueste en ella enfermo y dolorido, que permanezca en cama 2 meses y 3 días más. Él yacerá en su cama, yacerá en ella enfermo y dolorido, yacerá en cama 2 meses y 3 días más. Cuando habíamos aprendido todas las palabras del diablo, como dije, todos caímos de rodillas con el cabello sobre los hombros y los ojos, y nuestras manos levantadas, con nuestros ojos fijos firmemente en el diablo, y dijimos las palabras correctamente, 3 veces. Mientras el señor Harry Forbes se recuperaba de su enfermedad, durante la noche nos deslizamos hasta el dormitorio del señor Forbes, donde yacía, con las manos embadurnadas, con la mezcla que había en la bolsa, para pasarla por encima del señor Harry, que yacía enfermo en su cama. Y durante el día enviamos a uno de los nuestros, que era el más familiar y cercano con él, para que estrujara o agitara la bolsa sobre el señor Harry, ya que no habíamos tenido éxito durante la noche, y así se hizo. Si alguna de las brujas entra en tu casa o se dispone a hacerte mal, tendrá un aspecto extraño, deforme, ilegible, desaliñado, con la ropa asomando. La doncella de nuestro aquelarre, Jean Martin, era ilegible. No hacemos nada importante sin nuestra doncella. Si un niño es hechizado, tomamos la cuna y un cinturón con lazos y pasamos la cuna por él 3 veces, y luego pasamos un perro por él. Luego sacudimos el cinturón sobre el fuego y luego lo arrojamos al suelo hasta que un perro o un gato camina sobre él, para que la enfermedad llegue al perro o al gato. Todo lo cual fue dicho por boca de la susodicha Isobel Gaudy, etc. En este punto se repite el mismo preámbulo, con el relato de su bautismo y sus tratos carnales, menciona Pitcairn. Un espíritu Glaikit Gokit se refiere a un espíritu vacío, de aspecto estúpido. Como de costumbre, Isobel parece haber sido interrumpida en seco por sus interrogadores cuando tocó estos temas, menciona Pitcairn. Sin embargo, 70 a 100 años antes, la ley escocesa contra la brujería se convirtió en ley en 1563. Esta era exactamente la información que buscaban los cazadores de brujas. Antes del caso de North Berwick de 1591 y de la demonología de James, las brujas escocesas eran quemadas por confraternizar con el Hadda. Después del caso de North Berwick,
El diablo aparece a grandes zancadas en las páginas ardientes de las cacerías de brujas escocesas. Evidentemente, en el año de las confesiones de Isobel, 1662, los comisionados calvinistas no estaban en lo más mínimo interesados en las admisiones de confraternización con el hada. En los primeros casos escoceses registrados, el iniciador psicópata de las brujas suele ser un hombre mayor, de pelo gris o blanco. Después de demonología, se convierte en un hombre maduro y moreno, como si a raíz de la demonología de James, el druida indígena, hubiera sido reemplazado por un chobojano, importado, pero que eventualmente hablaba escocés. Pitcairn comenta secamente: a nosotros, que vivimos en el siglo XIX, nos parece muy extraño que Satanás haya enseñado a sus siervos a invocar a los santos e incluso a la Santísima Trinidad. Los encantamientos que recitan sus discípulos suelen ser fragmentos de antiguas rimas monacales, y la mayoría de ellas eran de las que muchos buenos católicos romanos de las clases bajas, incluso en aquellos tiempos, no tendrían escrúpulos en utilizar para la supuesta cura de sus dolencias corporales. Curiosamente, una bruja de las Islas del Canal, llamada Colette Dumont, confesó en 1617 haber asistido a un aquelarre y que había otras 15 o 16 brujas allí, pero al principio no pudo reconocerlas porque estaban ennegrecidas y desfiguradas. Nigel Cawthorne, Witch Hunt. Tercera confesión de Isobel Gaudy, en Auldearne, el día 15 de mayo de 1662, ante la presencia del señor Harry Forbes, ministro de la Iglesia en Auldearne, y otros testigos. Isobel Gaudy, esposa de John E. Gilbert en Lochloy, después de ser interrogada, hizo la siguiente confesión. Estaba yendo entre las ciudades de Drumdewin y Hades. El diablo se encontró conmigo, y allí hice un pacto con él y le prometí que me reuniría con él esa noche en la iglesia de Auldearne. Y lo hice. Estaba de pie en la oscuridad junto a la mesa del lector, con un libro negro en la mano. Puse una mano en la coronilla de mi cabeza y la otra en la planta del pie, y dije que todo lo que estaba entre mis manos ahora le pertenecería al diablo. Renuncié a Jesucristo y a mi bautismo, y me uní al diablo. Margaret Brodie también estuvo presente. El diablo me bautizó, me marcó en el hombro, y con su boca chupó mi líquido hemático de la herida, y lo derramó en su mano, y lo roció sobre mi cabeza y sobre mi rostro. Dijo: «Te bautizo, Janet, en mi nombre y en mi propia persona». Al cabo de un rato, todos nos marchamos. Poco después, el diablo vino a verme en forma de un gran perro negro. Me dijo que sería como un caballo entre las yeguas y que tendría relaciones carnales con nosotras, sin ningún tipo de vergüenza. Vendría a mi casa en forma de cuervo o de ciervo. Yo deseaba tener relaciones con él, aunque él era muy frío y parecido a un maldito, es decir, una especie de espíritu maligno. A veces, el diablo me llevaba de Auldearne a casa de mis vecinos, en forma de animal. Una vez, por la mañana, me fui a Auldearne muy rápido y los perros de Patrick Paplace me persiguieron. Tuve que esconderme y transformarme en un animal para escapar. Usábamos hechizos para transformarnos. Por ejemplo, decíamos: «Cabello, cabello, Dios me libre. Ahora mismo me convierto en una mujer nueva». Y así volvíamos a nuestra forma humana. Los perros nos olfateaban, pero no podían hacernos daño. Cuando estábamos en forma de gatos, maullábamos y arañábamos. Íbamos a reuniones secretas con el diablo y otros brujos. Entrábamos a las casas a través de las chimeneas o por las ventanas. En un lugar llamado Downey Hills había un gran salón donde nos reuníamos. El diablo nos enseñó a hacer flechas mágicas para matar a personas. Lo que más lamento es haberles quitado la vida a todas esas personas con esas flechas. La primera mujer a la que le quité la vida estaba en Pleugh Landis. Después, entre otros estaban William Bower, David Black y James Dick. También robamos y causamos daño a otras personas. Una vez, el diablo intentó eliminar al ministro de Auldearne, pero falló. Volvió a recoger la flecha y dijo: «Lo haremos en otro momento». Solíamos hacer rituales en hogueras y recitar conjuros. Estuvimos en la última Candelaria en Grange Hill,
Entonces volvimos a comer y beber. El diablo se sentó a la cabeza de la mesa con todo el aquelarre. Esa noche, en Earlfeet, invitó a Alexander Elder a rezar antes de la comida, y lo hizo. Y dijo así: comemos esta carne en nombre del diablo, con hambre, dolor y gran vergüenza. Caemos derrotados, a donde sea que vayamos, tanto volando como caminando. Que un poco de buena cosecha salga a la luz de esta pequeña ofrenda. Y luego empezamos a comer. Cuando terminamos, nos inclinamos ante el diablo y le dimos gracias. Usamos palabras mágicas para maldecir la comida del Laird de Parkes. Los niños que comían de esa comida enfermaban y morían. El diablo nos enseñó estas palabras malvadas. Las decíamos mientras nos arrodillamos y mirábamos al diablo. Luego, poníamos un objeto maldito en el fuego. Este objeto causaría la muerte de todos los hijos del Laird de Parkes. Janet Taylor, Janet Bridhead y yo, junto con otras brujas, nos transformábamos en animales y realizábamos otros rituales oscuros. El diablo nos daba instrucciones en cada reunión. Ya sea que estemos en la mesa o en cualquier otro lugar, una doncella se coloca junto al diablo, y él la toma, pues un hombre siempre es débil ante los deseos carnales. A veces lo llamamos Black John, y él se enfurece y nos azota. El diablo nos daba el dinero que quisiéramos al instante. Haría cualquier cosa para obtener dinero. Cuando robábamos maíz en Lambes, hacíamos un muñeco con lana y lo usábamos en un hechizo. Decíamos palabras mágicas para poder robar la cosecha. Todo esto lo confesó Isobel Gowdy ante mí, John Innes, notario público, y otros testigos. Yo, Harry Forbes, ministro, doy fe de esto. H.W. Rose, ministro en Nairne, también da fe de esta declaración. H.W. High de Newtown y Joe Weir, en Auldearne, son testigos. Cuarta confesión de Isobel Gowdy. En Auldearne, el 18 de mayo de 1662, frente a varios testigos, el día que llegó la famosa Isobel, profesando arrepentimiento por sus anteriores actos de brujería, y que había estado mucho tiempo en el servicio del diablo, sin ningún tipo de presión, confesó lo siguiente: reconozco con gran pena y pesar que hace 15 años negué a Dios y me uní al diablo. Él me marcó y me bautizó con el nombre de Janet. Desde entonces, he tenido relaciones con él y con otros demonios. Los nombres de las brujas eran Beffy Wilbne, Janet Burnett, Elfpet Niflry, Margaret Brody, Margaret Vilfon, Beffy Hay, Janet Taylor, Janet Bridlid, Barbara Ronald, Isobel Nicole, yo misma, Jean Merton y John Young. Los nombres de los demonios eran Robert, Sanders, Thomas, Swain, Ladrón del Infierno, MacHector, Robert, Henry Lang y Rory. Cada bruja tenía un apodo especial dado por el diablo. Por ejemplo, el apodo de Margaret Wilfones era Pickle Nearest the Wind. Tenía que encontrar a la doncella de las flechas élficas. El diablo nos ordenaba matar a personas. Yo maté a William Bower. Margaret Brody mató a una mujer. Beffy Wilfon mató a un hombre. Y así sucesivamente. Todas cometimos muchos asesinatos. Hicimos un ritual con una bolsa llena de partes de animales. La bolsa estaba llena de espinas, vísceras de sapo, un trozo de carne de vaca, granos de maíz y uñas de manos y pies. La dejamos toda la noche en agua. El diablo nos enseñó estas palabras al llenar la bolsa. Está acostado en su cama y está enfermo y débil. Que se quede en esa cama 2 meses y 3 días más. Y cuando dijimos estas palabras, todos estábamos de rodillas, con el pelo hacia abajo sobre nuestros ojos, levantando nuestras manos hacia el diablo. Entonces entraríamos en la cabaña del señor Harry Forbes de noche y le echaríamos encima el contenido de la bolsa. John Taylor y su esposa, y yo, junto con otras brujas, hicimos una figura de arcilla para maldecir al hijo del Laird de Park. Pusimos la figura en el fuego y dijimos unas palabras mágicas para que el niño enfermara y muriera. El diablo se sentó sobre una manta negra. Todos estábamos de rodillas, y nuestro cabello sobre nuestros ojos, mirando al diablo, se inclinó y levantó la mano hacia él. Después el niño murió, etc.
Todo esto con las cosas terribles antes mencionadas ante los testigos y el notario. La acusada confiesa todo esto por su propia voluntad, y con gran fervor habla más allá de su propia boca. Los testigos y el notario firman esta confesión en la fecha y lugar mencionados arriba. Tras el interrogatorio, el relato de Isobel, junto con el de su amiga Janet Bridhead, asombrosamente parecido, fue enviado al Consejo Real en Edimburgo para solicitar los permisos necesarios con el objeto de realizar un juicio a nivel local. La respuesta de la capital fue afirmativa y recomendó que las acusadas fueran declaradas culpables siempre que sus confesiones se hubieran obtenido sin haberles provocado dolor físico, y siempre que ninguna de las reas manifestara deseos de morir o intenciones de quitarse la vida. Por lo demás, la documentación histórica disponible no nos revela cuál fue el destino final de Isobel Gowdy, algo habitual en los procesos por brujería escoceses. Los biógrafos de Isobel apuntan a que lo más probable es que ella y Janet fueran juzgadas en Auldearn o Nairn aquel mismo verano, halladas culpables y llevadas a las afueras para ser ejecutadas. Así ocurría en la mayor parte de los casos en los que el Consejo Real había recomendado que las acusadas fueran declaradas culpables. Así llegamos al final de esta entrega. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te invitamos a compartirlo. Síguenos para más episodios de la Edad Moderna y viaja al pasado con nosotros.